Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos para que no os aflijáis como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual modo Dios llevará con él por medio de Jesús a los que han muerto. Esto es lo que os decimos apoyados en la palabra del Señor. Nosotros, los que quedemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que hayan muerto, pues el mismo Señor, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos llevados con ellos entre nubes al encuentro del Señor por los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor llega a regir la tierra. El Señor llega a regir la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. El Señor llega a regir la tierra, porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles no son nada, mientras que el Señor ha hecho el cielo. El Señor llega a regir la tierra. Alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena, vitoreen los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque. El Señor llega a regir la tierra. Delante del Señor que ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. El Señor llega a regir la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a evangelizar a los pobres. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que le ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: sin duda me diréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses,
y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Demos gracias al Señor por este hermano nuestro sacerdote que nos acompaña en la celebración. Y viene de Teruel, es un párroco de Teruel. Y tenemos que rezar por los sacerdotes, ya veis. Además, su madre está aquí, las madres de los sacerdotes, lo más importante del mundo. Así que también hay que rezar por las madres de los sacerdotes. Por eso, ahora con el Señor, vamos a dar gracias, esa Eucaristía donde estamos, y a llenarnos de ilusión, porque como hace San Pablo a los tesalonicenses, les dice: no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos. Hoy es un día para rezar por los difuntos y por las almas del purgatorio, y ofreceremos la misa por todos vuestros difuntos también. Pues que no os aflijáis, dice, como los que no tienen esperanza, ¿no, Señor? Y explica lo que va a ocurrir cuando termine este mundo, cuando llegue el Señor. No precederemos a los que hayan muerto, porque el Señor les llamará a la voz del arcángel y la trompeta, y los muertos de Cristo resucitarán en primer lugar. Y dice: después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos llevados con ellos entre nubes al encuentro del Señor por los aires. Por lo tanto, estaremos siempre con el Señor. Pues estamos siempre con el Señor. Y en estos momentos de pandemia, siempre con el Señor. Nunca tengáis miedo de nada, porque estamos siempre con el Señor, que está vivo con nosotros. Fijaros lo que les pasa a los niños pequeños. Es muy común cuando le preguntas a un niño pequeño: ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y para orgullo de los padres, los niños responden: quiero ser como mi papá. Si esta misma pregunta se la hubiéramos hecho a Jesucristo durante su vida oculta en Nazaret, pues no cabe duda que respondería que él sería lo que su padre ha pensado para él desde siempre. Prueba de ello es la respuesta que el Señor da a su madre, angustiada, cuando se perdió en el templo. Y le dice: ¿pero no sabíais que debo ocuparme en las cosas de mi padre? No debe haber, por lo tanto, le decía Jesús a María, motivo de preocupación por mi ausencia. Bueno, pues fijaros, el Señor vuelve a su pueblo, al pueblo donde había vivido, a Nazaret. El Evangelio nos introduce en ese retorno de Jesús. Es uno de los pasajes del Evangelio más dramáticos, donde se puede ver lo que pasa con la gente y lo que pasa en nuestra alma, y cómo el viento de la envidia, los celos, el ansia de poder, puede hacer que gire por completo de un comienzo estupendo, acogedor, con una actitud muy buena de estar a favor, a lo contrario. Decía el Santo Padre: todos esperaban a Jesús, querían encontrarle, y él fue a encontrar a su gente. Por primera vez volvía a su lugar, y ellos le esperaban porque habían oído todo lo que Jesús había hecho en Cafarnaún, los milagros. Y cuando inicia la ceremonia, como es costumbre, piden al huésped que lea el libro. Jesús hace esto y lee el pasaje del libro del profeta Isaías, que era una profecía sobre él. Y por esto concluye la lectura diciendo: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Después de una primera reacción positiva, comenta el Papa, alguno, movido por la polilla de la envidia, la pelusa de la envidia, comenzó a decir: ¿dónde estudió este? ¿No es el hijo de José?
Y nosotros conocemos a toda su familia. ¿Y a qué universidad ha ido? Entonces pretendía que les hiciera un milagro. Solamente después hubieran creído. Entonces comenzaron a empujarlo para tirarlo por un barranco por celos, por envidia. Ellos, precisó el Papa, querían el espectáculo. Haz un milagro y todos nosotros creeremos en ti. Pero Jesús no es un artista. Esto nos pasa con los demás, sí, y en la pandemia también. ¿Nosotros no hacemos lo mismo? Levantamos habladurías, celos, que si fulano, que si fulana, envidias, comparaciones, sin sentido ni fundamento. El Señor nos pide que mejoremos, porque eso que les pasó a sus conciudadanos, a sus compañeros de pueblo, pues eso que pasó allí con aquellas familias nos pasa a todos. Jesús no hizo milagros en Nazaret. Es más, subrayó la poca fe de quien pedía ese espectáculo. Estos, observó el Papa, se enfadaron mucho y levantándose empujaban a Jesús hasta el monte para despeñarlo y matarlo. O sea, lo que había empezado de una manera alegre corría el peligro de concluir con un crimen, con la muerte de Jesús, por celos y por envidia. Pero fijaros, no se trata de un suceso de hace 2000 años, evidenció el obispo de Roma. No, esto sucede cada día en nuestro corazón, en nuestras comunidades. Cada vez que se acoge a alguien, hablando de él muy bien el primer día y después cada vez menos, hasta llegar a la habladuría, casi al punto de despellejarlo. Quien en una comunidad parlotea contra un hermano acaba por quererlo matar. ¿Matar? Sí, sí, eso es lo que dice San Juan. El apóstol Juan en la primera carta, capítulo 3, versículo 15, nos dice esto: el que odia en su corazón a su hermano es un homicida. Y estamos habituados a la locuacidad, a las habladurías, y a menudo transformamos nuestras comunidades y también nuestra familia en un infierno, donde se manifiesta esta forma de criminalidad, entre comillas, porque se trata de matar, bueno, lo peor, la fama, claro, que lleva a matar al hermano y a la hermana con la lengua. Estamos en pandemia. Miremos qué hacemos. En la pandemia, estoy con esa actitud, atajo y me dejo llevar por la ira, por la envidia, por los celos, por la vanidad, y no hago sino matar a mis hermanos. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo construir una buena comunidad? Pues así como anuncia la palabra de Dios en el Apocalipsis. Llega la voz del arcángel, el sonido de la trompeta de Dios, el día de la resurrección. Y después de esto dice, y así para siempre estaremos con el Señor. Lo hemos visto en la carta a los tesalonicenses. Estaremos para siempre con el Señor. Por eso el Papa concluía, y lo tendremos grabado para siempre, para que haya paz en una comunidad, en una familia, en un país, en el mundo, debemos empezar por estar con el Señor. Muy importante, estar en gracia, estar con Dios. Y donde está el Señor no hay envidia, no está la criminalidad, no existen celos, porque los vencemos, no porque nos salgan, claro. Hay fraternidad. Vamos a pedir esto al Señor. Jamás matar al prójimo con nuestra lengua y estar con el Señor como todos nosotros estaremos en el cielo. No lo olvidéis, ahí vamos. Ese es nuestro destino. Y lo importante, todo lo demás es relativo. Pues que Santa María, Reina de la Paz, instale su reinado en nuestros corazones y bajo su protección evitemos toda lucha, envidia, celos, pelea, juicio crítico malo, porque el bueno sirve para mejorar, que mata la caridad, el amor. Que así sea.